Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En España, tras 5 días de incertidumbre, el presidente socialista Pedro Sánchez anunció ayer que seguirá al frente del gobierno. Después de su discurso en la Moncloa, ¿sale fortalecido o debilitado? En México, Claudia Sheinbaum le ganó ampliamente el debate televisado del domingo a Xóchitl Gálvez, según las encuestas. ¿Está cada vez más cerca de la presidencia la candidata oficialista? En Uruguay, el expresidente Pepe Mujica, de 88 años y quien gobernó de 2010 a 2015, anunció ayer que tiene un tumor en el esófago. ¿Qué significa su figura para la historia política uruguaya? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 30 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer por la mañana, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció finalmente si va a continuar en el Palacio de la Moncloa o no. Hasta ese momento, y desde el miércoles de la semana pasada, había cancelado toda su agenda para meditar. Pedro Sánchez, de 52 años y que es jefe del Poder Ejecutivo desde 2018, leyó una declaración institucional en la sede del gobierno en Madrid. Poco antes, había sostenido un encuentro en el Palacio de la Zarzuela con el rey Felipe VI. Quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Sánchez dijo además que se compromete a encabezar una iniciativa nacional contra el fango que se ha apoderado de la vida pública española, del cual, según él, ha sido víctima su esposa Begoña Gómez, a quien un juzgado en Madrid le abrió un proceso la semana pasada. El proceso se basa en denuncias del diario El Confidencial, que afirma que en 2020 Begoña Gómez se reunió con los dueños de la aerolínea Air Europa, que se comprometieron a pagarle 40.000 euros anuales al Centro de Estudios Africanos del Instituto de Empresa, al que ella estaba vinculada. Lo curioso es que poco después, Air Europa recibió una ayuda estatal de 600 millones de euros. Pero no solo eso, El Confidencial señala que también en 2020 Begoña Gómez firmó una carta de recomendación para 2 empresas que competían en una licitación pública y que ganaron. El proceso contra Begoña Gómez motivó que Sánchez publicara el miércoles una carta a la ciudadanía. El sábado, 12.000 personas se manifestaron en Madrid a favor del presidente. Ayer habló Alberto Núñez Feijóo, líder del opositor Partido Popular, el PP. El presidente del gobierno ha dimitido durante 5 días por pura estrategia electoral, estrategia judicial o ambas. Pero los problemas de los españoles no. El señor Sánchez ni ha acertado en el qué, quedarse, ni en el cómo, condenando a nuestro país a días de bochorno internacional y de incertidumbre nacional. Pedro Sánchez está gobernando desde mediados de noviembre tras conseguir el apoyo de Sumar, un partido de izquierda, y de grupos nacionalistas e independentistas en el País Vasco y en Cataluña. Entre todos controlan 179 escaños de los 350 del Congreso de los Diputados. Una de las preguntas que se hace mucha gente en estos momentos es qué se puede concluir de lo que ha ocurrido desde el miércoles y cómo va a afectar la vida pública española. Llamamos ayer a Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.
España ha estado sometida a una tensión inédita durante los últimos 5 días, en los cuales Pedro Sánchez debía finalmente resolver si se iba a quedar en el cargo de presidente del gobierno o, por el contrario, iba a dimitir. Las incógnitas eran máximas y el secretismo de esta operación ha sido absoluto. Nadie, ni siquiera en su círculo más cercano o en su partido, conocían finalmente cuál sería la decisión del presidente del gobierno. Varias de las conjeturas apuntaban a que en caso de que no hubiera dimisión, al menos el primer ministro español se sometería a una cuestión de confianza en el Congreso y asociaría su continuidad a una serie de reformas que tuvieran que ver con la regeneración democrática. Sin embargo, finalmente, tras todo este proceso de tensión, Pedro Sánchez ha tomado la decisión de continuar en el puesto y no ofrecer ningún tipo de alternativa, al menos a corto plazo, que tenga que ver con un voto parlamentario o con regeneración institucional, más allá de que desgrane cuál va a ser su agenda legislativa en los próximos días. Se incide mucho en que esto ha sido un punto y aparte, pero a mi juicio lo que está claro es que, de un lado, se va a incrementar muchísimo más la polarización entre los españoles y que Pedro Sánchez ha conseguido concitar odios acérrimos, pero también apoyos notables, movilizando al electorado de izquierdas y, de paso, achicando el espacio a sus aliados parlamentarios, sobre todo a Sumar y a los partidos independentistas. Pero del otro lado, no hay demasiadas dudas en que ninguna de las cuestiones estructurales de fondo han cambiado, que la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez sigue siendo limitada y, sobre todo, que todo va a depender de cuál sea el resultado de las elecciones catalanas. En función de qué gobierno salga en esta región, los partidos independentistas continuarán o no apoyando al presidente del gobierno. La otra pregunta que está ahora sobre la mesa en España es si Pedro Sánchez, luego de todo este episodio, sale fortalecido o debilitado. Contactamos ayer, también aquí en Madrid, con Luis Prados de La Escosura, coordinador de opinión del diario digital The Objective. Creo que el presidente Sánchez ha salido debilitado y que la catarsis a la que sometió a los españoles hace 5 días ha devenido en una farsa. Creo que la decisión de poner en pausa la presidencia del gobierno era absolutamente improcedente en una democracia liberal, ajena a nuestra tradición democrática, y que solo ha servido para aumentar la polarización política hasta un nivel insoportable y desacreditar las instituciones, empezando por la que él encarna. El llamamiento a sus partidarios pidiendo que le situaran por encima de la ley a él y a su entorno familiar, acudiendo a un patrón parecido al utilizado por el peronismo, calificando al adversario político de enemigo, solo revela una tentación autocrática, imposible con un Estado de Derecho, y que creo que los españoles tendrán en cuenta. Incluso esta mañana, cuando ha hecho una declaración en la que no ha admitido preguntas por parte de los periodistas, ha vuelto a un lenguaje muy agresivo, ha dicho en concreto que va a hacer una gran limpieza, y creo que ha cometido un error político que solo le va a arrinconar políticamente en los meses que sigan. Nada de lo que ha ocurrido en las últimas semanas es lo que necesita España, ni ahora ni en el futuro. Cuando falta prácticamente un mes para las elecciones presidenciales del 2 de junio en México, las dos candidatas con mayores posibilidades, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, se enfrentaron el domingo en otro debate televisado. Sheinbaum es la oficialista y Gálvez la opositora. La primera representa la coalición encabezada por Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. La segunda, al Partido de Acción Nacional, el PAN, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. El debate, moderado por la periodista Adriana Pérez Cañedo, tuvo momentos donde la exfuncionaria Xóchitl Gálvez lanzó graves ataques contra Claudia Sheinbaum, que fue jefa del gobierno de Ciudad de México y que le contestó con dureza. Señora de las mentiras, se te cayó un colegio porque no aplicaste la protección civil. Se te cayó el metro por falta de mantenimiento.
Se te cayó el tren interurbano porque contrataste a una empresa patito. Tú no vas a ser presidenta, se te caería el país. Vamos a hablar del medio ambiente que supuestamente protege la candidata del PRIAN, la corrupta, vamos a decirle. Fíjense, cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, se aprobaron 10 minas de cielo abierto en territorio indígena, sin ninguna consulta. Pero vamos a hablar más todavía de la priandilla inmobiliaria. Cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, aprobó esta plaza, 3 pisos ilegales a cambio de contratos para sus empresas. Claudia Sheinbaum lleva varias semanas en el primer puesto de los sondeos de intención de voto. Según el más reciente de la firma Mitofsky, el 58,8% de los ciudadanos votará por ella, mientras que por Xóchitl Gálvez lo hará el 30,5%. Casi 20 puntos de ventaja es un margen muy amplio. ¿Está cada vez más cerca de la presidencia de México Claudia Sheinbaum? Hablamos ayer en San Diego, en California, con la escritora y periodista Denise Dresser. Vimos a una Xóchitl Gálvez que sí tuvo punch, que sí fue capaz de criticar de manera muy vehemente a Claudia Sheinbaum. Y a pesar de no tener mucho tiempo para presentar sus propios planteamientos y centrarse más en el ataque, el hecho es que para la opinión pública, la mayor parte de los comentaristas, Xóchitl Gálvez ganó el debate. Claudia Sheinbaum, por su parte, estuvo muy a la defensiva, sin saber cómo defenderse ante preguntas legítimas de corrupción, de un mal legado de los gobiernos de la Cuarta Transformación, y muy acorralada por el imperativo de defender al presidente López Obrador, a su legado y a sus hijos, porque como no lo hizo en el primer debate, el presidente incluso salió a criticarla y por ello Sheinbaum ajustó su mensaje para ponerse más al servicio del presidente. Con frecuencia usó palabras, conceptos como ya se aclaró ese tema de la corrupción o mete tu denuncia frente a un caso que no ha sido investigado. Y esas no son buenas respuestas. Y se abocó a hacer una larga lista de los logros que ha hecho el gobierno, tanto el del presidente López Obrador como el suyo en la Ciudad de México, pero imposibles de verificar en muchos casos, y simplemente presentar una lista no es una buena estrategia de debate. El tercer candidato, Maynes, mucho mejor que en el debate anterior, pero irrelevante en términos de su capacidad de ganar la contienda. Él lo que busca es mantener el registro vivo para su partido Movimiento Ciudadano. Entonces, el saldo del segundo debate es una Xóchitl que gana, una Claudia Sheinbaum que pierde, un Maynes que se sigue haciendo presente, pero la gran pregunta es si el debate va a tener efectos electorales sobre las preferencias. Hemos visto que no ha sucedido en el pasado, que los números se mantienen a favor de Claudia Sheinbaum. Según la encuesta, puede ser una diferencia de 10, 20 o incluso 30 puntos de distancia. Difícil entonces para Xóchitl Gálvez remontar con un debate la distancia que la separa en este momento de la candidata oficial. Así las cosas. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com.
José Pepe Mujica, que gobernó a Uruguay de 2010 a 2015 y que tiene ya 88 años, hizo ayer en Montevideo, la capital del país, un anuncio con respecto a su estado de salud. Mujica convocó a una rueda de prensa y habló de forma muy clara. Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al CASMO a hacerme un chequeo, a resulta de lo cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años. Mujica ha pronunciado discursos célebres y dado declaraciones impactantes sobre la desigualdad. En las Naciones Unidas dijo que los indigentes del África no son de ese continente, sino de todo el mundo, y que hay que ayudarles. Y en una entrevista en su casa señaló lo siguiente. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada, esos son pobres. Porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo en la vida ni nada. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. ¿Qué representa Pepe Mujica para la historia política uruguaya? Llamamos ayer a Montevideo a Mauricio Rabufetti, periodista de la agencia France Press y autor del libro La Revolución Tranquila, publicado en 2014, traducido a varios idiomas y que trata del expresidente. Mira, Juan Carlos, es una pregunta que puede abordarse desde muchos flancos, porque José Mujica es un personaje que tiene muchos admiradores en Uruguay y tiene muchos detractores también, ¿no? En particular por su decisión de juventud de tomar las armas mientras en Uruguay regía el Estado de Derecho. Lo cierto es que él se convirtió a la política tradicional una vez que termina la dictadura y sale de la cárcel, en donde él estuvo preso durante 12 años, durante todo el régimen de facto. Pero te decía, se puede abordar desde varios flancos y te voy a dar el mío personal, mi opinión personal. Cuando Mujica se postuló a la presidencia y luego terminó siendo elegido, yo vi en esa elección una señal de que Uruguay podía reconciliarse con ese pasado tan oscuro que tuvo en los años 60, 70 y principios de los 80, porque si un guerrillero que dejó las armas y se integró a la vida política democrática podía convertirse en presidente, en una democracia consolidada como la uruguaya, ininterrumpida afortunadamente desde 1985, bueno, entonces quería decir, en mi visión, que Uruguay estaba logrando dejar atrás ese pasado. Bueno, Mujica es un personaje que tiene claros y oscuros, que va a ser recordado por la regulación del mercado de la marihuana, por la llegada de prisioneros de Guantánamo a Uruguay, por la llegada de refugiados sirios a Uruguay y muy probablemente por un discurso de amor a la vida y de proteger la vida en general en el planeta, que seguramente hará que sea recordado aquí y fuera de fronteras. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Universidad de Columbia en Nueva York empezó ayer a suspender a diversos estudiantes por no haberse retirado a las 2 de la tarde del campus, donde han formado parte de manifestaciones pro-palestinas y de protestas contra la ofensiva de Israel en Gaza. La idea de las autoridades de Columbia, empezando por su presidenta Minouche Shafik, es que en el campus no haya estudiantes protestando, ni tampoco carpas antes de la ceremonia de grados prevista para el 15 de mayo. El actor francés Gérard Depardieu, de 75 años, será juzgado en octubre en París por haber agredido sexualmente a 2 mujeres. Una lo acusa de haberla tocado en 2021 en el rodaje de la película Les Volets Verts. Otra lo señala de hechos parecidos en la preparación del film Les Magiciens et les Siamois.
Muchas más han acusado a Depardieu, por lo cual han solicitado que le quiten la Orden Nacional del Mérito, algo en lo que está en desacuerdo el presidente Emmanuel Macron, que presume su inocencia. En Estados Unidos, Galena, una gata de 6 años que se había perdido este mes, apareció 6 días más tarde y 800 kilómetros más allá de su casa, en Lehigh, en Utah, donde vivía. El animal se metió en una caja de cartón que llevaba mercancía de vuelta para Amazon en Los Ángeles, en California. Nada más ser descubierta en buen estado, su microchip sirvió para que su dueña, Carrie Clark, fuera alertada enseguida. Clark tomó un avión y al verla de nuevo dijo que Galena estaba bien, aunque un poco más flaca. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.